Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de Remesa Salud. Cuida la salud de tus seres queridos en Venezuela. Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. El 2024 se avisora como un año complejo y lleno de obstáculos para concretar la liberación de Venezuela del secuestro y saqueo del chavismo que ya acumula 25 años. Serán 12 meses que pondrán a prueba la inteligencia y madurez de nuestra dirigencia política, pero sobre todo de María Corina Machado y su equipo. También será un duro examen para un pueblo cansado del empobrecimiento que ha generado la revolución bolivariana, pero que además necesita esperanza ante el duro esfuerzo diario por sobrevivir. Lo que tenemos por delante no es una tarea sencilla, pero lo vamos a lograr en la medida que las fuerzas democráticas y ciudadanas actúen con la mayor unidad posible. Estamos ante un enemigo lleno de maldad y dinero, que tiene como objetivo prioritario mantenerse en el poder sin importar el daño que le esté causando a una nación devastada. De ahí que es el momento de abandonar posiciones extremas y dejar de soñar en salidas perfectas y utópicas. También es el momento para que nuestros líderes políticos dejen a un lado sus intereses y caprichos. Venezuela necesita la unidad de las fuerzas democráticas con el fin de detener la destrucción de nuestra patria. Nunca antes habíamos estado tan cerca de derrotar al chavismo. No dilapidemos esta oportunidad histórica. Hoy converso con Efraín Rincón, consultor político, sobre las perspectivas de una salida política en Venezuela en el año 2024. Ya regresamos. Atención a todos los migrantes venezolanos en el mundo. En Salud Vital Internacional, líder en ventas y servicios en las regiones de Falcón y Zulia, nos complace anunciar que ahora nuestros planes de salud se renuevan y se extienden a través del programa Remesa Salud. Si tienes familia en Venezuela y deseas brindarles un respaldo médico de calidad, estamos aquí para ayudarte. Nuestros planes de salud están diseñados especialmente para garantizar la salud y el bienestar de tus seres queridos en Venezuela. No importa dónde te encuentres, cuidaremos de tu familia en todo momento. Hoy converso con Efraín Rincón, además de amigo, consultor político zuliano muy destacado y por supuesto un amplio conocedor de la situación política venezolana y qué es lo que se debe hacer para poder encontrar una salida política a la crisis. Efraín, en primer lugar te quiero dar las gracias y además desearte que el 2024 sea un año lleno de salud y éxitos para ti y para toda tu familia. Igualmente para ti, Darwin, agradecido por la invitación y por mantener estos espacios de conversación, de intercambio de ideas en circunstancias tan especiales para nuestro país, sin duda. Comencemos entonces, Efraín. Fíjate, hay una mezcla muy extraña que percibo en las conversaciones con los venezolanos. Por un lado hay esperanza en torno a la figura de María Corina Machado, pero por el otro lado hay pesimismo en torno a si es posible lograr la meta de ganar las elecciones presidenciales en el 2024 o en el 2025, cuando lo decida el chavismo. ¿Cómo ves las perspectivas políticas para una salida en Venezuela este año? Bueno, yo creo que lo primero, Darwin, es buscar una palabra que nos permita entender eso que estás planteando. Y la palabra es incertidumbre. Efectivamente, empezamos un año con una profunda incertidumbre. A pesar de haber logrado avances importantes, porque después del 2013 y 2012, la oposición venezolana no había experimentado una candidatura unitaria, legítima, expresión auténtica de la ciudadanía en torno a María Corina Machado. Pero bueno, conocemos
todos los entramados del régimen para que ese optimismo, esa confianza pueda derivar en la incertidumbre. Pero yo creo que estamos en un año muy interesante para el país. Y creo que la unidad democrática, por lo menos lo que está proyectado en la plataforma unitaria, observamos que están encaminados en torno a la opción de María Corina Machado. ¿Cuál es el dilema por parte nuestro? Porque yo creo que aquí hay que definir algunas cosas. Hay aspectos que pueden ser manejados por la oposición democrática y hay otros aspectos que necesariamente escapan del control de la oposición. Y lo que podemos hacer, y yo creo que ese es el gran reto que tiene María Corina y todos los sectores democráticos que la apoyan, es perseverar en la confianza de la gente. Porque el 22 de octubre, Darwin, fue una demostración fehaciente de confianza. Yo he venido diciendo por mucho tiempo que cuando los venezolanos confiamos, creemos. Y cuando creemos, nos movilizamos, nos organizamos, participamos y votamos. Por supuesto, cobramos además, ¿no? Entonces, creo que el gran dilema es mantener esa confianza y, por supuesto, neutralizar todos los mensajes que tanto del régimen como de algunos sectores de la oposición que han casado pues alianza con el gobierno, puedan, ese mensaje no pueda hacer mella y por supuesto disminuir esa confianza que tenemos los venezolanos en que efectivamente este es un cambio, un año muy importante para generar el cambio que se mantiene intacto en el 80% de los venezolanos. Ahora, buena parte de esa incertidumbre es generada desde el propio gobierno. Primero juegan con el tema de la inhabilitación de María Corina, luego ahora con la fecha de las elecciones presidenciales. Jorge Rodríguez deja colar la posibilidad de que sea en el 2025, Diosdado asoma la misma posibilidad. Eso, por supuesto, genera incertidumbre. ¿Tú crees que no ha habido del lado de María Corina Machado un discurso coherente que permita equilibrar esa incertidumbre que genera el régimen? Creo que está haciendo lo que debe hacer. No olvidemos el tiempo en el que estamos. El tiempo de Navidad, de Año Nuevo, una suerte de parálisis del país. El país todavía no termina de arrancar, como usualmente ocurre en nuestro país en estas temporadas decembrinas. Ahora, ¿qué está haciendo María Corina? Bueno, está haciendo algunas cosas importantes. Por ejemplo, creo que está haciendo cosas importantes desde adentro, Darwin, cuando está generando esfuerzos importantes en una materia que es clave para el país, que es la organización electoral. Está llamando a la creación de los comandos de campaña sin tener el predominio los partidos, sino que haya una suerte de alianza, de unión entre los partidos y los sectores sociales. Entonces creo que allí hay un avance importante, mientras el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer para mantener el poder. De este lado, esta candidata que tiene la responsabilidad de articular todas las voluntades y esfuerzos de este país, está en este momento concentrando todos los recursos o gran parte de sus recursos, tiempo, organización, en ese tema electoral.
Entonces, creo que por allí hay un avance importante. Lo otro es que María Corina no ha perdido el contacto con la gente, sigue haciendo sus giras y de eso se trata, porque cuando hablamos de confianza es hacer todo cuanto se deba hacer para que ese liderazgo no se fume, no se reduzca y mantenga viva la llama de la esperanza, de la fe, en que sí es posible obtener el cambio. Por ejemplo, tenemos información que va a caminar con la Virgen de la Divina Pastora en Barquisimeto y todos sabemos lo que significa la procesión de la Divina Pastora, no solamente en Venezuela, sino que es la tercera concentración mariana más grande del mundo. De tal manera, pues, que allí va a estar presente y tuvo una gira importante en Mérida, que allí, sin duda, creo que nació este movimiento de María Corina cuando empieza a visitar ese estado andino en los primeros meses del año pasado. Ahora, el tema de la inhabilitación política. Eso genera incertidumbre porque a pesar de que se han cumplido los lapsos, entregaron introdujeron ante la acción judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia, supuestamente iban a poder sus abogados ver el expediente, no se logró, el régimen sigue jugando con eso. ¿Tú crees que ese tema y la falta de una fecha definitiva para el proceso va a generar mucha pérdida de confianza por parte de los ciudadanos? Claro, allí hay una posibilidad, un mecanismo, y el gobierno sabe jugar con ese mecanismo para debilitar, para dividir, para desarticular las fuerzas de la oposición. Ahora, en la medida en que la candidata unitaria mantenga un mensaje de posibilidades ciertas de ganar la elección, va a minimizar o a neutralizar ese impacto del gobierno. Porque la otra cosa, Darwin, es que la oposición democrática, y en este caso María Corina, estratégicamente no pueden decirle al mundo, a Venezuela, a nosotros los venezolanos, cómo vamos a ganar la elección. O en este momento, Claro. ¿cuál es la ficha? La ficha es la candidatura de María Corina Machado. ¿Cómo hablar estratégicamente en este momento de un plan B cuando María Corina obtiene el 93% de la votación el 22? O sea, yo creo que hay que entender estas cosas. Hablar de un sustituto en este momento es inapropiado. Ahora, tener presente ese escenario dentro de la estrategia que va a manejar María Corina es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, hay que mantener la fuerza, hay que mantener el discurso, hay que impulsar, yo diría que comprometer todavía más a todos los buenos deseos e intenciones de la plataforma democrática y tener claro otro elemento, Darwin. En la medida en que los factores democráticos se afianzan y se unen, vamos a tener una realidad que está presente en este país desde hace más de 2 décadas. Vamos a tener un entorno polarizado. ¿Y eso qué significa? Que una tercera opción no va a tener cabida en este juego. Es decir, aquellas personas que se manifiestan opositores, pero que sabemos que tienen compromisos muy importantes con el régimen, no van a tener cabida en un escenario electoral donde la gente tiene claro 2 opciones. La continuidad con Maduro, porque yo estoy convencido que Maduro va a ser el candidato del chavismo, porque les guste o no les guste, es el que puede aglutinar
un poco más la unidad de ese sector político. Y del otro lado, la oposición democrática cierta, seria, coherente, que tiene la opción real de poder y lograr un cambio electoral en procesos que deberíamos tener este año, pero como tú dices, ya el gobierno está jugando también con la fecha de los comicios presidenciales. Tenemos que hacer una pausa, Efraín. Quiero que al regreso hablemos de si es posible alcanzar no la unidad plena, porque eso es ser muy iluso, pero sí poder construir la mayor unidad posible en una oposición donde hay tanta mezcla de intereses y donde hay tantos infiltrados que disfrazados de opositores mantienen un acuerdo con el régimen. Hagamos una pausa, ya regresamos. Atención a todos los migrantes venezolanos en el mundo. En Salud Vital Internacional, líder en ventas y servicios en las regiones de Falcón y Zulia, nos complace anunciar que ahora nuestros planes de salud se renuevan y se extienden a través del programa Remesa Salud. Si tienes familia en Venezuela y deseas brindarles un respaldo médico de calidad, estamos aquí para ayudarte. Nuestros planes de salud están diseñados especialmente para garantizar la salud y el bienestar de tus seres queridos en Venezuela. No importa dónde te encuentres, cuidaremos de tu familia en todo momento. Dependencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Efraín, te preguntaba al finalizar el segmento anterior si es posible construir la mayor unidad posible en torno a la oposición, valga la redundancia, porque entendemos que la oposición venezolana es una mezcla de diferentes intereses, incluidos los de aquellos que disfrazados de opositores mantienen un acuerdo con el régimen para que ellos se sostengan en el poder. ¿Tú crees que es posible esa unidad? Yo creo que es posible crear una unidad estratégica e inteligente, que sea capaz de distinguir las lealtades de las divergencias, que tengan la capacidad de nutrirse de esas divergencias naturales en un sector democrático. Y en la medida en que María Corina, porque eso yo lo quiero destacar, María Corina tiene un mandato firme generado el 22 de octubre. Y ese mandato, entre otras cosas, es que ella se constituya en la gran articuladora del país. En la medida en que ella tenga la capacidad de incluir no solamente a la plataforma democrática, sino a la disidencia chavista, que es posible que pueda acompañarla en un porcentaje importante, pues vamos a permitir o a tener la posibilidad, Darwin, de desmarcar lo que es la oposición auténtica con capacidad y con legitimidad popular de aquella oposición que se presta a hacer negocios, a tener relaciones con el régimen para preservar al régimen y garantizar su continuidad en el tiempo. Yo creo que es posible hacerlo. Ahora, lo que no creo que es posible es generar una unidad perfecta, ideal, sustentada en afectos, en cariños, nada de esto. Por eso yo hablo
de la unidad estratégica e inteligente. Una unidad que además, Darwin, no solamente contemple el espacio electoral, el entorno electoral, sino que sea capaz de entender la gobernabilidad del país después de un proceso en el que empiece a gobernar el cambio o, como dicen muchos analistas, cuando empiece a operar en el país la transición democrática. Es un esfuerzo importante en la medida en que María Corina genere confianza, inclusión. Vamos a empezar a derrumbar los obstáculos que han impedido por estos años constituir una verdadera oposición con opción real de poder. Ahora, ¿cuál será el papel de la comunidad internacional? Todavía el tema de la inhabilitación es muy importante y creo que los únicos que pueden lograr doblegar al chavismo para que habilite a María Corina es la comunidad internacional. Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo Estados Unidos, son los únicos que tienen las herramientas, por no decir las armas, para doblegar al chavismo y conseguir esa habilitación. ¿Tú crees que finalmente se puede lograr esa decisión en el TSJ? Mira, no sé, no puedo decirte, Darwin, con seguridad es posible, pero a las pruebas me remito. El chavismo nos ha acostumbrado, o el régimen, a que tome decisiones inmediatas bajo el guión que normalmente utiliza, y en este momento mira cómo han dilatado una decisión que para muchos era muy clara, porque tú le preguntabas a algunos actores, a algunos sectores de la política nacional, y daban como hecho a un inmediato, dramático, que el TCOJ o el gobierno iba a mantener la inhabilitación de María Corina. Mira cómo han dado pausa. Eso significa que no tienen todas las herramientas con ellos, no tienen todo el poder para hacerlo. ¿Y por qué no lo tienen? Porque están pensando seriamente las ofertas del gobierno norteamericano, especialmente con el tema de las sanciones. Claro. ¿Por qué no poder imaginarnos que las sanciones puedan ser vistas por el gobierno como la posibilidad de que ingrese dinero fresco al país y puedan hacer en estos meses lo que no hicieron en todos los años anteriores? Y ya lo estamos observando. Estamos observando algunos movimientos del gobierno. Por ejemplo, está clarito que este año no solamente va a haber un ajuste salarial, sino que pueden haber varios ajustes salariales. Y estos ajustes salariales obedecen a una necesidad electoral. Entonces, a lo mejor ellos van a entender que con la flexibilización de las sanciones, puedan tener dinero, recursos para poder competir con todos los recursos de poder, de manipulación que tienen en un proceso electoral medianamente competitivo. Ahora, no solamente necesitan dinero, necesitan tiempo, porque resolver los problemas que afectan Claro, a los venezolanos no es una cuestión de un día para otro. Entonces, por eso claro, cabe la posibilidad de posponer el proceso para el 2025. ¿Tú crees que al régimen totalmente. le conviene mover las elecciones para el 2025 y llamar a una gran elección general? Mira, a lo mejor en un primer momento uno pudiera decir, no, mucho cuidado, porque de aquí al 25 el liderazgo de María Corina puede disminuir, pueda debilitarse, pero ojo, también es posible entender que los factores democráticos se puedan preparar
en ese escenario de elecciones generales en donde pueda haber entendimiento entre los diferentes candidatos y la candidata, porque allí pudiéramos ver en la película que María Corina se va a constituir en un portaaviones importante para que otros líderes regionales y municipales puedan acceder a esas aspiraciones y poder participar en ese proceso electoral. De tal manera que yo creo que a los estrategas de la oposición, incluyendo a María Corina, el tiempo no debería ser un obstáculo ni un impedimento para lograr el cambio. Yo creo que hay que seguir insistiendo en que el proceso electoral deba realizarse en el 2024, tal como lo manda la Constitución Nacional. Ahora, si el régimen cambia ese cronograma electoral, bueno, vamos a prepararnos para ese entorno, para ese escenario, con mayor fuerza, con mejores armas, con mejores estrategias y con mayor inteligencia. Ahora, Efraín, ¿tú no crees que una campaña de 2 años también puede desgastar a María Corina? Tanto de imagen y desde el punto de vista financiero, porque una campaña en Venezuela es demasiado costosa en este momento. Claro, por supuesto, y a eso está buscando el gobierno, pero hay recursos para mantener la confianza en la gente, mantener el contacto. Mira, si tú te pones a ver, Darwin, la campaña electoral de las primarias fue una campaña muy austera, Sí. muy austera, y fue efectiva. No es necesario en esta campaña o en esta pre-campaña de disponer de grandes recursos para acercarse a la gente. Tenemos las redes, tenemos el contacto personal y de eso se trata. En la medida en que la oposición logre la organización electoral, creando desde ya comandos de campaña familiares, comunitarios, pues vamos a mantener el mensaje, las esperanzas de que el cambio definitivamente en Venezuela pueda lograrse. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar paradigmas en los procesos electorales, sabiendo que el dinero es muy importante, pero que no es el único recurso para garantizar la victoria y la confianza de la gente en ir a votar cuando nos corresponda ir a votar. Ahora, hay 2 argumentos que utilizan para justificar que el régimen pueda mover las elecciones para el 2025. Primero, utilizar esos recursos que van a obtener por la flexibilización de las sanciones y tratar de maquillar una supuesta mejoría económica y resolver algunos problemas en PDVSA, la crisis eléctrica, colocarle algunos parches para que la gente sienta que ha recuperado un poco la calidad de vida. Pero además, el otro argumento es que llamando a elecciones generales obliga a toda la estructura del PSUV a trabajar por la victoria de Maduro. Eso no pudiera ocurrir también en la oposición, porque hay quienes piensan que llamando a elecciones generales se desatan los demonios de candidatura en la oposición, cosa que es real, pero también lo que tú decías, María Corina se puede convertir en el gran portaaviones y todos van a querer remar en ese mismo barco. Recuerda, Darwin, que normalmente el gobierno, una de las estrategias que ha utilizado es tomar por sorpresa a la oposición. Sí. Es decir, meterla en unos límites que les impida la negociación, la selección de candidatura por determinados alternativas. Bueno, vamos a pensar lo contrario, vamos a pensar dentro de ese escenario que va a haber tiempo suficiente para que la organización, para que la oposición, perdón, se prepare y pueda competir con la posibilidad cierta de ganar elecciones. Porque es que las cosas en el país están tan mal. Yo creo que ese es el otro elemento fundamental. Maduro tiene un 80% de rechazo.
con unos pañitos calientes resulta como que muy difícil frente a una oposición organizada, unificada, ganar un proceso electoral. Cuando la gente siente que en estos años se les ha ido la vida, se han empobrecido, no hay posibilidades de progresar. Los empresarios saben que con condicionamientos que aborten las libertades para la iniciativa privada, no es posible obtener una economía más próspera, más justa. Entonces, yo creo que debemos seguir insistiendo en esto. Ya hay, este es otro elemento para el análisis, Darwin. Hay una concepción mucho más clara hoy día en los factores de poder, en los factores democráticos, de que la vía es la electoral. Ya no hay posibilidades de atajos, de otros mecanismos para obtener la transición política en este país. Entonces, estas cosas, si las podemos ir organizando en un rompecabezas, podemos lograr cosas importantes. Ahora, volvemos a insistir en lo que siempre he conversado contigo. Sin esa unidad estratégica e inteligente, no es posible lograr el cambio para iniciar la transición política en el país. Coincido plenamente contigo. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, Efraín. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Darwin. Un gran abrazo y muchos éxitos en este 2024. Igual, para ti y para toda tu familia. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.